doctora. Ella es médico militar y actualmente está trabajando en el Hospital Naval. Y bueno, tiene la especialidad en oftalmología, además de la sub en segmento anterior y una alta especialidad pues con todo lo que es el segmento anterior del ojo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es de gran trascendencia. Primero, por un lado, la falta de conocimiento del tema y por otro, el abuso, ¿no? De considerar que el ojo seco es una enfermedad autoinmune, lo cual lleva pues a un sobretratamiento, un sobrediagnóstico y por supuesto que puede finalmente acarrear un gran problema. Doctora, antes que cualquier otra cosa, platíquenos, ¿qué es un ojo seco? ¿Quién diagnostica el ojo seco y cómo realmente se debe hacer este diagnóstico? Ok. El ojo seco es una enfermedad multifactorial. Es una condición inflamatoria del ojo en el que los componentes de la lágrima pierden su equilibrio. Entonces, realmente los que tenemos que hacer el diagnóstico de ojo seco, pues somos los oftalmólogos y para eso hay diferentes pruebas. No solamente es decir, bueno, los síntomas del paciente, sino también tenemos que hacer algunas tinciones, algunos estudios como una prueba que se llama prueba de Schimmer, valorarlos en lámpara de hendidura y en base a eso, pues ver qué tipo de ojo seco es. Es muy frecuente que los pacientes con enfermedades autoinmunes tengan ojo seco. De hecho, son los pacientes que tienen ojos secos más severos, pero en realidad la mayoría de las personas tenemos ojo seco, aunque sea subclínico. Para hablar de ojo seco tenemos que hablar algo de la que se llama unidad funcional lagrimal, y esto incluye las glándulas lagrimales, la conjuntiva, la córnea, los nervios y pues los componentes de la lágrima. La lágrima, pues, o sea, pensamos que nada más es como una secreción, pero tiene varios componentes, tiene tres principales. El primero es una capa lipídica, o sea, tiene grasa que se secreta por las glándulas de meibomio que están en el párpado. Estas glándulas están en la base de las pestañas. Estos lípidos nos ayudan a que la lágrima no se evapore tan rápido y aparte hace que la lágrima se vaya hacia toda la superficie del ojo, que la cubra y pues precisamente que se mantenga. Después tenemos el componente acuoso, que es la lágrima como tal, y esa se secreta por las glándulas lagrimales que están por aquí abajo. Esas son las principales y en la conjuntiva tenemos glándulas accesorias. Entonces, esta lágrima lo que contiene es electrolitos, tiene factores de crecimiento, tiene inmunoglobulinas y algunas otras proteínas. ¿Qué hace la lágrima? Pues nos ayuda a llevar el oxígeno hacia la córnea. La córnea, pues es lo transparente que tenemos hasta delante del ojo, no tiene vasos sanguíneos, entonces la lágrima lo que nos hace, o bueno, lo que nos va a ayudar este componente es a llevar oxígeno y tiene además factores que son antimicrobianos, factores de crecimiento para cuando tenemos lesiones en la córnea, etcétera. Y tenemos un componente mucinoso o moco. Esto lo que ayuda es a que la lágrima se adhiera completamente a la córnea y pues a mantener el equilibrio en esta, ¿sale? Cuando hay una pérdida de equilibrio en los componentes de la lágrima, empieza el ojo seco. ¿Qué sucede? Que se empiezan a dañar las células que están propiamente en la córnea. ¿Por qué? Porque no tiene quien las cubra y entonces causa una inflamación, un desequilibrio y se vuelve como un círculo vicioso porque entonces estas células ya no funcionan bien y no están secretando los componentes que deben tener pues nuestra superficie ocular. Esto puede pasar con y sin enfermedades autoinmunes. Pues quede claro, la lágrima, digo, además de que es bastante compleja porque implica tres capas de de distintos grupos de células con funciones muy específicas que le permiten dar pues esa particularidad, ¿no? Para no solo lubricar, sino proteger. Entonces, justamente por eso es tan importante pues asegurarse de tener un diagnóstico correcto pues, con el médico correcto, con el especialista correcto, que en este caso es precisamente pues un oftalmólogo y de preferencia alguien que tenga el conocimiento adecuado para
estudiar las posibles complicaciones que puede tener la ausencia de la lágrima o la falta de. ¿Qué tan intensa puede ser esta pérdida de lágrima? Predomina, sobre todo en las casos más graves, alguna de las capas funcionales que se pierda o se pierden las 3 capas. Ok, tenemos diferentes tipos de ojo seco y en base a eso los clasificamos en base a qué capa está perdida. Tenemos el ojo seco que es acuodeficiente, o sea, se pierde la capa de en medio, que es la capa acuosa, y tenemos el ojo seco evaporativo, en el que generalmente la que está dañada es la capa superficial, que es la capa de lípidos. El ojo seco evaporativo generalmente no está relacionado a enfermedades autoinmunes, pero sí puede llegar a pasar si hay una destrucción de las glándulas de meigomio por alguna enfermedad autoinmune. Cuando se pierden las glándulas de meigomio ya no tenemos la capa lipídica, ya no tenemos grasa, entonces es más fácil que la lágrima se evapore. Y esto puede suceder en la insuficiencia de glándulas de meigomio, que es súper frecuente en mujeres, por ejemplo, porque usamos maquillaje, o en personas que tienen la piel grasa por el tipo de piel que tienen, y eso se llama rosácea. Bueno, alguna enfermedad que se llama rosácea. Excelente. Perdón que le interrumpa, doctora, porque creo que este es un tema súper importante y precisamente uno de los diagnósticos diferenciales más trascendentes, porque de hecho la rosácea es uno de los diagnósticos que más comúnmente llevan a la confusión con el lupus. Voy a hablar un poquito más de rosácea para que, de hecho, a los pacientes les quede claro y les comento, a nosotros como reumatólogos, este es uno de los diagnósticos diferenciales que más nos puede pues, llegar a intrigar por la particular parecido con el lupus, aunque realmente son diferentes. Especialmente lo que es muy similar es el enrojecimiento que se asocia a fotosensibilidad. Pero ahorita justo comentó algo relevante, muy importante la doctora, entonces ¿nos hablaría un poquito más de esto, doctora? Sí, la rosa nosotros la vemos en cuanto al ojo. En el ojo que encontramos algo que se llama blefaritis. La blefaritis es cuando se inflaman las glándulas de meigomio, entonces vamos a tener los párpados como hinchados, con mucha secreción grasa, y pues lo que sienten los pacientes va a ser como sensación de basura en el ojo y ardor, como un ojo seco evaporativo, ya que la capa lipídica o la superficial es la que está dañada. Bueno, algunas otras cuestiones que nos pueden dar el ojo seco evaporativo es que el ojo no cierre bien. Por ejemplo, en los pacientes que se hacen blefaroplastías, a veces se hipercorrigen y el ojo no ocluye bien en la noche. Es una cirugía en el párpado. Ajá, es para corregir, por ejemplo, el párpado caído, o a veces es estética cuando tenemos como mucha pielecita que les pueden quitar como esta parte del párpado que ya está como abolsada. Eso lo quitamos, eso es por estética, pero también puede ser funcional cuando el ojo está muy caído, por ejemplo, por la edad, se puede caer el párpado. Y cuando se hipercorrige, queda semiabierto. Entonces esto nos puede causar pues un ojo seco evaporativo. A veces el párpado, la función del músculo se va perdiendo y se puede colgar un poquito, queda semiabierto y esto también nos da un ojo seco evaporativo. Por eso lo que les comento, el ojo seco evaporativo generalmente no se relaciona a las enfermedades autoinmunes. Retomando, ¿cuáles son los síntomas de ojo seco? O sea, si yo nunca me han dicho que tengo ojo seco, pero ¿qué es lo que me debe hacer pensar que tengo un ojo seco, pero un ojo seco que de verdad necesito ir a buscar atención, incluso rápido, porque puedo después tener problemas, sobre todo en mi córnea, que de hecho más adelante yo sé que nos hablará de eso? ¿Y en qué consiste el test de Schirmer y esta tinción especial que ustedes deben hacer, de hecho, y que son los que están realmente capacitados para decir si el paciente tiene conjuntivitis zika o queratoconjuntivitis zika? ¿Cuáles son las diferencias y cómo se hace esto, por favor, doctor? Ok. Los síntomas son, pues, ardor en los ojos. Generalmente esto es más hacia la tarde. Que sientan como dificultad para abrir los ojos o la necesidad de estarlos cerrando. El ojo rojo como persistente también es un signo de ojo seco.
Entonces, pues estos son los síntomas. Si te das cuenta, son como muy variados y no son específicos. Desafortunadamente no hay un síntoma que sea específico de ojo seco. Entonces, pues si tienen cualquiera de estos síntomas, hay que acudir a una revisión. Cualquiera de estos síntomas. ¿Por qué? Porque también a veces a lo mejor no tienen tanto síntoma, pero el ojo seco es grave. ¿Por qué? Porque se pierde un poco la sensibilidad corneal. De acuerdo, y aquí es donde también, bueno, donde vamos a precisamente a profundizar un poco más en los diagnósticos diferenciales y por qué la necesidad justamente de acudir a esta revisión conjunta con la experta o el experto oftalmólogo y, bueno, pues si hay alguna otra situación agregada, pues con quien en cuestión puede considerarse, por ejemplo, quien tiene rosácea, pues además con el dermatólogo, salvo si tiene alguna otra situación agregada. El tema creo que también muy importante a tomar en cuenta es que hay patologías mucho más comunes que las enfermedades autoinmunes que pueden causar un ojo seco o, bueno, la sensación de ojo seco, que no necesariamente sea algo tan problemático y entiéndase por esto desde el paciente diabético que tiene una disfunción de sus glándulas o incluso pues tiene alteraciones pues, neurológicas, ¿no? Por la glucosilación, pues, vaya, la disfunción propiamente glandular, o pues cuando ya la situación ha avanzado mucho, los pacientes que tienen depresión y que consumen antidepresivos, porque hay muchos antidepresivos que pueden causar esto, o hasta inclusive quien es, por ejemplo, alérgico, una persona con atopia, crónica y ciertos fármacos antihistamínicos, especialmente los de primera generación o que tienen acción central. Entonces, ¿cómo se podría hacer esta diferenciación y qué tan importante es hacer este escrutinio precisamente antes de considerar otras cosas? Ok, siempre que tenemos a un paciente con ojo seco hay que estudiarlo muy bien y hacerle una muy buena historia clínica, precisamente porque muchísimas enfermedades nos pueden dar ojo seco. Entonces, nosotros les buscamos algunos signos y aunado a la historia clínica vamos pues llevando como nuestro diagnóstico. Ahora, es bien importante hacerles como también lo que habíamos comentado, la tinción, que es colocar un colorante que se llama fluoresceína y con la lámpara de hendidura, con la luz azul, vemos dónde está dañada la córnea, cuánto tiempo tarda en secarse el ojo, eso se llama tiempo de ruptura lagrimal, y el test de Schimmer, que puede ser con y sin anestesia, es tipo 1 y tipo 2. En este test se les coloca una tira de papel, filtro, que viene ya especial para eso, se coloca en el ojo y se mide cuánto han lagrimeado con y sin anestesia. Y ya en base a esto vemos qué tan grave es el ojo seco y aparte de lo que podemos encontrar en el ojo y más la historia clínica, ya vamos como diferenciando, bueno, qué es lo que podría pasar. Por ejemplo, en las conjuntivitis alérgicas, que también les da ojo seco, pues moderado, vamos a encontrar signos clínicos en conjuntiva. Ajá. O sea, como por ejemplo las papilas, etcétera, que son acúmulos de células inflamatorias. Entonces, Y la verdad es que... perdone de nuevo la interrupción, doctora, pero creo que es, disculpe que le quite la inspiración, porque No te evidentemente usted preocupes. es experta y yo sé que tiene tiene muchísimas cosas que compartirnos, pero me encantó algo que acaba de comentar y es la importancia de la clínica. Y esto también creo que es necesario enfatizarlo en todos los que nos están escuchando, porque muchas veces el paciente de primera instancia llega y nos dice, he sentido que mi ojo se me seca. ¿Qué estudios me hago? A ver, momento. Hay que hacer precisamente el interrogatorio meticuloso dirigido y la exploración. Y usted habló de algo por ahí, la lámpara de hendidura. ¿Quién realmente sabe usar una lámpara de hendidura y qué es eso de la lámpara de hendidura? Digo, yo sé que ahorita no lo vamos a poder explicar contundentemente, pero nos hablaría un poquito más de la importancia que tiene precisamente hacer el link entre, o el vínculo entre la clínica y lo que, ya sabiendo qué es lo que yo puedo encontrar, hacer estas pruebas digo, ya pruebas de, digamos, de confirmación, más que pedir a lo tonto, digamos, la importancia, nos podría hablar un poco más de justo
esto? Ajá. Ok, la importancia, bueno, ¿a qué va? O bueno, que los podamos explorar, los oftalmólogos, que los podamos explorar adecuadamente, en que podemos prevenir como muchas complicaciones y también pues dirigirlos hacia diferentes especialistas si es que lo requieren. Por ejemplo, hablábamos de rosácea, se pueden enviar, por ejemplo, precisamente a dermatología. Pero también, por ejemplo, si tenemos un paciente que a lo mejor no ha debutado como tal, no sé, por ejemplo, con artritis, pero tiene, no sé, pues datos, ¿no? O sea, que tiene dolor, sus articulaciones deformadas, que en el ojo encontramos que ha tenido a lo mejor inflamación como uveitis, o que la córnea tiene ya algunas cicatrices de que anteriormente ha tenido ojo seco muy severo que no se lo ha tratado, pues podemos decir que si no ha tenido el diagnóstico, pues podemos referirlos a quienes deben darles el tratamiento sistémico pues de forma adecuada. Y con nosotros, pues es súper importante saber en qué estadio de ojo seco están para poder darles también el tratamiento adecuado. Porque puede ir desde simplemente gotas con lágrima artificial hasta suero autólogo y a lo mejor algunas intervenciones quirúrgicas. Uh-huh. Y doctora, otro tema que creo que es también muy importante, porque no faltará quien diga, ay, pues sí tengo ojo seco, pero pues me pongo nada más las gotitas que me hacen sentir bien un rato. Pero ¿en qué punto el ojo seco justamente puede terminar siendo algo grave que ponga en peligro la vida de la córnea, podríamos decir, ¿no? Sí, a lo mejor suena muy dramático lo que comento, pero tal cual, es algo que posiblemente quien no está familiarizado con esta, bueno, con esta estructura muy compleja del ojo, porque es bastante compleja, todas las capas que tiene tan solo para que funcione bien. Entonces, ¿cuál es digamos, usted como experta en este tema, cuál sería su comentario con base a las potenciales complicaciones que podría tener un ojo seco y por qué sí hay que tratarlo? Ok, bueno, la mayoría de pacientes sabemos que son bien dados a automedicarse, o sea, ajá, o que te recetaron, te recomendaron tales gotas. ¿Cuál es la importancia? De por sí la lágrima pues es una secreción súper compleja. Ninguna gota, ninguna va a tener la función de una lágrima. Se acerca un poco, pero no va a tener la misma función. Entonces, ¿por qué es importante no ponerse cualquier gota? Porque existen gotas que vienen con lubricante, pero traen vasoconstrictores. Y esto a largo plazo nos va a dar más ojo seco y un ojo rojo crónico. Otra, lo que también muchas veces se ponen y que de verdad les pido con todo mi corazón que no se pongan, es la manzanilla. O sea, de verdad no lo hagan. La manzanilla es un emoliente. Ajá, entonces, nos barre un montón de células caliciformes, nos ayuda a cicatrizar, pero precisamente si tenemos un poquito de lesiones ahí, puede cicatrizar. Entonces, nos pierde la función de la conjuntiva y aparte de todo nos cambia el pH. Entonces, la verdad es que la manzanilla nos da unos ojos secos crónicos que ya no podemos controlar. Entonces, es bien importante que no se pongan cosas naturistas en los ojos sin antes consultar a lo mejor a un oftalmólogo. Digo, sí, o sea, a veces hay cosas naturistas que son muy buenas, pero que también como cualquier otra cosa nos puede complicar todo, todo lo demás, ¿no? Entonces, manzanilla, por favor, no la usen. Y bueno, ¿cuál es la importancia de que nosotros los mediquemos? Que tenemos que ver qué tipo de ojo seco tienen, qué deficiencia de qué capa tienen y en base a eso nosotros les damos los lubricantes. Existen lubricantes que son sin conservador, hay otros que sí tienen conservadores pero que tienen glicerina, hay algunos que son más espesos y que vienen en gel. Entonces, dependiendo del estadio en que se encuentren, pues se les va a dar la medicación. Entonces, es bien importante que no se automediquen y menos que se pongan, no sé, las famosas gotas de ojo rojo que venden en la farmacia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué componentes tienen o a veces lo utilizan durante mucho tiempo y cuando llegan pues ya tienen unos ojos secos moderados, severos que no se van a poder controlar.
¿Y por qué digo controlar? Porque es algo que también deben tener en cuenta. El ojo seco no se cura. Ajá, se controla, podemos controlar los síntomas y podemos evitar las complicaciones que puede tener, pero no es algo que se cure. Ajá. Lo que sí podemos buscar las gotas que mejor les convengan y que les ayuden y a lo mejor que no tengan que estar gastando tanto también porque generalmente todos los tratamientos oftalmológicos pues sí son caros. Uh-huh. Excelente, doctora. Y nuevamente disculpe que haga un poco la interrupción aquí, pero usted acaba de tocar tres temas muy trascendentes y que de hecho nosotros nos encontramos y bueno, yo me incluyo. Yo cuando era, no sé, hace muchísimos años, cuando era estudiante de la secundaria, bueno, tenemos ya nada más 10 minutos de esta sesión y en Sí. estos 10 minutos platíqueme la importancia de justo no utilizar estos recursos como la manzanilla, porque yo fui víctima de esto, de los remedios naturales y, ay, mira, estas gotitas me hacen bien y mi ojo está muy rojo, me voy a poner algo porque, pues sí, me ayudaba al principio, porque el ojo estaba horriblemente, yo tuve esta conjuntivitis primaveral alérgica que se me complicó y entonces pues terminé haciendo un desastre. Entonces, de verdad, ¿cuán importante es acudir con el experto, sobre todo porque también existen preparados que venden y pues eso, resulta que tienen hasta otras cosas como esteroides. Entonces, nos podría finalmente ya terminando enfatizando la importancia de la diferenciación del ojo seco, por qué sí se necesita hacer esta evaluación clínica y con los recursos que ustedes emplean y eso, nuevamente, ¿por qué no usar estas gotas sin prescripción médica? ¿Por qué no se deben usar las gotas sin prescripción? Porque existen muchísimos tipos de ojo seco. Entonces, el único que puede hacer la diferencia entre un tipo y otro es el oftalmólogo, en base a las tinciones y toda la revisión oftalmológica que se les hace. Entonces, siempre se les va a buscar la gota que les convenga más, o sea, la que tenga los componentes necesarios para poder mejorarles. Y también porque existen algunos otros medicamentos que se requieren para controlar el ojo seco, no solamente las gotas lubricantes. A veces también utilizamos esteroides, pero el esteroide, como tú comentaste, no se puede utilizar de forma prolongada. Ajá, y menos sin que los estemos vigilando. ¿Por qué? Porque los esteroides como la dexametasona, prednisona, prednisolona, la fluorometalona, o sea, todos esos medicamentos nos pueden causar estragos, así que, bueno, complicaciones bien severas, como que nos puede dar glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, nos podemos quedar sin ver por eso. Se puede perforar la córnea porque disminuye la epitelización, una catarata secundaria a esteroides y pues a lo mejor nada más nos sube la presión durante un ratito, que son, por ejemplo, los pacientes que son hiperreactores, pero durante ese ratito pues puede haber molestia y puede quedar ya el ojo como hipertenso, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien importante que no nos automediquemos y que siempre acudamos con el especialista. ¿Para qué? Para que nos medique de una forma adecuada. Ajá, no es como ponerse la gota nada más así. Muchas gracias. Ahora, Y perdón brevemente, porque hay ojos secos que pues suceden en quienes pasan mucho tiempo en la computadora o que tienen enfermedades como la fibromialgia, que pueden, de hecho, por disfunción muy fina de los nervios, tener una alteración de la lubricación, pero no necesariamente tener algo grave. Preguntan que si hay algún tip para eso, ¿qué recomendaría? Si han experimentado eso, sí hay que ir al oftalmólogo. sí, siempre hay que ir al oftalmólogo y cuando tenemos que usar la computadora, etcétera, siempre hay que estar lubricando el ojo. O sea, aparte de lo que, o sea, aparte de lo que normalmente nos pongamos, a lo mejor nos ponemos la gota 2, 3 veces al día, hay que utilizarla un poquito más frecuente cuando tenemos que utilizar la computadora. Bueno, también depende de qué tipo de gota se utilice, pero sí, sí hay que ir al oftalmólogo y bueno, para que valore qué tipo de ojo seco tenemos
y si es necesario utilizar solo gotas, a lo mejor un gel, a lo mejor algún antiinflamatorio, ajá. Y pues en los pacientes que tienen ojos secos a lo mejor mucho más graves, incluso podemos usar algo que se llama suero autólogo, que es el suero de la sangre. Uh-huh. Esto no es como tan común que se utilice, te sacan sangre, se hace un preparado, y eso es para ojos secos que ya son muy severos y que no responden a los tratamientos convencionales. Pero pues la sangre o el suero de la sangre pues es lo más parecido que tenemos a la lágrima. Esto que acaba de decir el suero autólogo, que uy, cómo les encantan los charlatanes hablarle al suero autólogo. Pero a ver, Ajá. realmente, ¿cómo se prepara el suero autólogo? Y vaya, ¿qué debe saber el paciente que el médico le va a decir? A ver, suero autólogo, te tomo tu sangre, pero en tu cara te digo qué es lo que te estoy poniendo. ¿Nos podría comentar así a grandes rasgos? Usted lo mismo lo dijo, esto es como ya una opción, como de última opción. Sí, Entonces, bueno. tips para no caer en manos de charlatanes. Ok, el suero autólogo se toma del paciente, o sea, te sacan sangre, se tiene que mandar, o bueno, lo preparamos nosotros o se prepara en laboratorio, pero se centrifuga, se le quitan todas las células y a ese suero que queda se le tiene que diluir, no se pone directo. Se diluye con algunas otras soluciones, por ejemplo, solución salina puede ser, y pues ese suero, uno siempre tiene que estar congelado, el otro en el refri, no se pueden dejar nada más así porque son, bueno, son biológicos. Y bueno, pues hay que tener como también muchísimo cuidado con lo del suero. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, entonces te puede causar también algunas reacciones alérgicas en el ojo. ¿Por qué? Porque sí tiene un poquito más de anticuerpos que la lágrima, pero es lo que más se parece a lo mejor. Ahora, charlatanería, pues sí existe mucha gente que te puede decir que te va a preparar tu suero autólogo, plaquetas, etcétera, pero siempre tenemos que saber a qué porcentaje nos lo están dando y si realmente es de tu sangre, porque a veces a lo mejor pueden incluso tener ahí como guardada como sangre de alguna otra persona. Entonces, pues la verdad es que siempre hay que ir con alguien que sepa que es confiable, que está certificado, que pues te está tomando todo con las medidas y sobre todo que estás firmando un consentimiento, porque eso también implica que, o sea, que se están haciendo las cosas como debe ser. Uh-huh. Excelente. La verdad es que esto se utiliza solamente en pacientes que realmente no responden a los tratamientos con gotas. Uh-huh. Y también tenemos algunas otras opciones, que es como, por ejemplo, tapar el punto lagrimal, para que la poca lágrima que estemos secretando se pueda quedar ahí. Excelente. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, activa la campanita para que estés pendiente de todos los demás videos que voy a publicar, sobre todo la segunda parte de este video. Hasta la próxima.